Muy bien. Buenas tardes a todas las personas. Bienvenidas, bienvenidos. Es un honor darles la bienvenida a la clausura del mes Pro Bono aquí en BGBG. Octubre es un mes muy especial para la comunidad jurídica, pues celebramos el compromiso de la abogacía con la justicia social a través del trabajo pro bono. No me presenté, perdón, soy Carlos Bello. Es importante la participación activa de los despachos, de las empresas, de los profesionales y también de las y los estudiantes. Todo esto demuestra que el lema "Yo hago pro bono" no es solo un lema, sino una realidad que crece y se consolida en México y en América Latina. Cada acción suma, cada esfuerzo cuenta para construir una sociedad más justa. Para dimensionar lo que hemos hecho, porque lo hemos hecho todos nosotros, y me vienen a las memorias, pues hace 8 años, hace 10 años, la verdad es que es increíble pensar de todos los que estamos aquí, el número de horas que debe haber acumuladas en trabajo pro bono, comparadas con lo que había hace 10 años, y la visión de lo que es el pro bono, comparado con lo que era hace 10 años, creo que se está consiguiendo institucionalizarlo. Y es bien importante que nosotros seamos conscientes de eso y que sigamos empujando, ¿no? Ya se vio aquí en el video lo que se ha hecho, lo que se hizo en 2024, ¿no? Más de 1,000 personas participaron en nuestras experiencias virtuales y presenciales. Se registraron más de 26,000 impresiones y 3,000 interacciones en redes sociales, y se realizó un evento en colaboración con la red GC Network, los General Counsels. Seguro muchos de nosotros sabemos que hay un chat ahí de los directores generales de las empresas donde hablan de los despachos, ¿no? Entonces hay que portarnos bien, hay que hacer bien las cosas, porque ahí nos ponen palomita o cruz, y lo hacen sin, sin piedad o sin pena, pero bueno, lo hacen, ¿no? Durante el 2025, fue lo que salió en el video, se hicieron un total de 35 acciones pro bono, y bueno, vamos en octubre, ¿no? Hubo 8 adhesiones a los estándares pro bono. Hubo artículos, campañas de concientización, cátedra, eventos, podcasts, videos y webinars. Estos resultados reflejan el entusiasmo y la colaboración de nuestra profesión. Gracias a todos los que participan en este esfuerzo. Hoy, además de celebrar estos logros, es momento de reconocer que ante los retos y cambios, la colaboración y el compromiso social de la abogacía son más relevantes que nunca. De verdad, muchas gracias por estar aquí, por sumarse y hacer del pro bono una causa compartida. Bienvenidas y bienvenidos. Ahora Edmond va a presentar las semblanzas de nuestros grandes oradoras y oradora y orador. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Carlos, a ti y a tu despacho por abrirnos la puerta y poder entrar aquí a su casa. Igual, bienvenidos a todos. Y muchas felicidades, la verdad hay que darnos un aplauso también por todo el compromiso y la vocación pro bono que tienen todos los abogados aquí, todos los abogados de nuestros despachos. Sigamos así, esta es la clausura del mes pro bono y es un honor tenerte aquí, Margarita, Juan Francisco, que nos puedan compartir las reflexiones tan importantes que vamos a estar platicando. Y sin mayor preámbulo, me permito presentar a Margarita Luna Ramos, ministra en retiro. Ella es doctora, es jurista, que ha dedicado casi toda su vida al servicio de la justicia en México. Nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también ha trabajado como docente y actualmente es miembro de su Junta de Gobierno. A lo largo de su carrera, Margarita trabajó en todos los niveles del Poder Judicial de la Federación. Comenzó como oficial judicial, luego fue juez de distrito y magistrada de circuito. Se convirtió en la primera mujer consejera de la Judicatura Federal por oposición. Finalmente fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
puesto en el que sirvió por más de 15 años. Además de su trabajo como jueza, la ministra Luna Ramos ha promovido la equidad de género. Fundó y presidió el Comité Institucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación, demostrando su compromiso con los derechos de las mujeres. Su trayectoria ha sido reconocida con varios premios, incluyendo el Premio Nacional de Jurisprudencia, y es considerada una figura destacada en el derecho y en la justicia en México. Bienvenida, Margarita. Muchas gracias. Igualmente un honor tener como moderador a Paco. Bienvenido. Juan Francisco Torres Landa, asesora a diversas empresas para constituirse en México. Cuenta con una gran experiencia en derecho mercantil y corporativo, financiamiento de proyectos e inversiones transfronterizas. Desde la constitución hasta la consolidación de las empresas, Juan Francisco hace que las cosas sucedan. Eso está muy bueno. Asesora a clientes en áreas legales complejas como comercio exterior, arbitraje, migración, asuntos ambientales, competencia económica, compliance, minería, tributación extranjera y telecomunicaciones. Como líder de la práctica en América Latina de la firma, el impacto de Juan Francisco es evidente. Logra que las inversiones extranjeras de los clientes se materialicen en México. Ha impartido clases en la UNAM, en el ITAM, la Universidad Ibero. Participa regularmente como ponente en foros clave. Fuera del horario laboral, está comprometido con el ámbito social, abogando por la seguridad pública a través de las iniciativas México Unido contra la Delincuencia y UNE México. Bienvenidos y les dejamos el foro para que comience la charla. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y la cortesía del despacho de recibirnos. Aquí creo que nos aplicaron la fórmula inversa de cómo le hacía el Tigre Azcárraga en sus oficinas. No sé si recuerdan la anécdota del Tigre Azcárraga. Él ponía su silla más alto que los demás y los veía hacia abajo. Entonces, ustedes nos van a ver hacia abajo, pero vamos a superar esa pequeña desventaja, porque tenemos una persona de una gran estatura aquí que nos va a iluminar en muchos de los temas que queremos platicar esta tarde noche. Y qué mejor ocasión que lo que estamos viviendo, porque creo que estamos en una situación inédita en muchos sentidos, y brindar certeza, ubicar cómo están los factores y de qué manera podemos incidir en salir de los retos que actualmente estamos viendo, me parece fundamental. Lo digo como abogado y también obviamente en el seno de una reunión de los que vemos con enorme compromiso todo el trabajo pro bono. Y no es un tema ajeno el trabajo pro bono con lo que vamos a platicar hoy. Por supuesto que trasciende e impacta nuestra práctica profesional en lo general, pero parte de lo que queremos hacer hoy es justamente encontrar esa intersección entre que lo que está pasando y cómo afecta al trabajo pro bono. Y repito, nadie mejor que Margarita para guiarnos en ese supuesto, en esa complejidad que estamos viviendo. Acordamos, y no sé cuánto tiempo tenemos, creo que tenemos como una hora, más o menos, o yo no, para normar criterio, acordamos tener un conversatorio para tratar de abordar los puntos principales y dejar un espacio al final para que pudiéramos igualmente abordar otras cuestiones que o no haya sido claro el tema como lo hayamos expuesto, o que ustedes quieran que abordemos algún otro interrogante. Entonces habrá esa posibilidad en las postrimerías, digamos, de la intervención. Déjame entonces arrancar, además de agradecerte nuevamente, Margarita, y hicimos un recuento de que tenemos una relación generacional, las familias han interactuado en muchas formas y sentimos un enorme respeto por la familia Luna, porque hay que saber que Margarita forma parte de una familia de juristas. Su hermano fue presidente del Tribunal Electoral, del extinto Tribunal Electoral, pero hay un enorme cúmulo, ¿no?, de conocimientos y vamos a tratar de beneficiarnos de ello. Entrando en materia, está la reforma judicial, pero ahora más reciente está la reforma a la ley de amparo, que ha sido motivo de muchas explicaciones y de muchas disertaciones. Algo que nos llama poderosamente la atención y tiene mucho que ver con el trabajo pro bono es las modificaciones que se hicieron al artículo 5 en materia de interés legítimo. Creo que a todos nos ocupa saber si esa modificación impacta en forma muy potente, poco potente, hasta dónde llega esa reforma en la posibilidad que tenemos de que a través de causas podamos todavía defendernos
de los efectos nocivos de actos de autoridad y si se pueden atacar todavía en función de esta reforma. Claro que sí. Pues primero que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación, gracias por la anfitrionía del despacho y gracias, Juan, por estar contigo. Como dices, es una relación de muchos años, con lo cual yo me siento muy contenta y muy honrada. La idea de platicar con ustedes acerca de las reformas, pues es un poco ya como quedaron, saber cuál es el papel como abogados que tenemos frente a estos cambios que se están presentando. Hemos tenido muchas opiniones, la mayoría en contra, algunas pocas a favor, pero a mí me gustaría platicar con ustedes sobre los temas que vayamos tocando, sobre cómo realmente se ve en la realidad, cómo quedó esa reforma y qué es lo que se está presentando para nosotros en su aplicación. Juan me acaba de hacer una pregunta muy interesante que está relacionada precisamente con la reforma al artículo 5 de la Ley de Amparo en cuanto a qué debemos entender o cómo queda prácticamente el interés legítimo para promover el juicio de amparo. Me gustaría primero que nada ponerlos en contexto de lo que ha pasado, espero no tardarme demasiado para poder abarcar otros temas, pero sí es importante entender el contexto en el que se da el interés legítimo en nuestro sistema jurídico. Este aparece por primera vez en los tribunales de lo contencioso administrativo en la década de los 80. El interés legítimo no existía en la ley de amparo. En la década de los 80 aparece en las leyes de lo contencioso administrativo. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que en esa época pues existía la posibilidad de otorgar licencias de construcción, licencias de funcionamiento de determinados establecimientos o determinadas construcciones que no necesariamente eran apegadas a las leyes que en ese momento existían en materia de construcción y en materia de establecimientos mercantiles. Entonces los vecinos pues se enojaban muchísimo que si vivían en una colonia de viviendas unifamiliares, de repente apareciera en la esquina de su casa el anuncio de que se va a construir un edificio de 20 pisos. Entonces decían, pero si estamos en una colonia unifamiliar, la ley de uso de suelo, el plan director, no permiten una construcción de esta naturaleza. Y trataban de impugnarla, pero pues les decía, de impugnar la licencia otorgada, pero pues les decían, tanto en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo como en el juicio de amparo, pues con la pena no tienes interés jurídico para poder impugnar estas decisiones y no había manera de combatirlas. Esto de alguna manera trajo como solución que se reconociera el interés legítimo para este tipo de personas que estaban avecindadas en determinados lugares para que pudieran acudir a impugnar este otorgamiento de licencias que no se daba conforme a la ley que regía estos aspectos. Entonces empezaron a participar con el interés legítimo de manera muy novedosa, únicamente acreditando que eran vecinos de ese lugar. Si la sentencia les era adversa en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya tenían la posibilidad de acudir al juicio de amparo con interés jurídico. ¿Por qué razón? Porque ya habían sido parte en el procedimiento contencioso administrativo y por tanto pues ya tenían vela en el entierro en el procedimiento constitucional. Es precisamente, bueno, con motivo de esta aparición del interés legítimo en materia contenciosa, se empezaron a dar unas tesis en las que tribunales colegiados daban su muy especial concepto de lo que concebían como interés legítimo. Y pues la verdad es que no había una definición precisa, se hablaba de algo cualificado, de un interés diferente, pero no había una definición exacta y esto provocó pues que se dieran divergencias de criterios y que se presentaran algunas contradicciones. En ese tiempo se vino la reforma en materia de derechos humanos en 2011
Y en esta reforma se modificó el artículo 107 de la Constitución, y este artículo 107 sí permitió la posibilidad ya de que en juicio de amparo tuviéramos la posibilidad de impugnarlo a través del interés jurídico o del interés legítimo. Y del interés legítimo tomando en consideración que se daba precisamente por ser una persona o varias personas que tenían la posibilidad de impugnar una norma jurídica o una situación regulada por una norma jurídica por su especial situación frente al orden jurídico. Pero no había tampoco una gran definición de lo que era el interés legítimo. En 2013 se modifica la ley de amparo y se modifica el artículo 5 de la ley de amparo, estableciendo también de manera ambigua lo que era el interés legítimo. Sin embargo, ya se habían planteado las contradicciones de criterio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las salas habían externado criterios distintos, pero antes de la reforma. Entonces se planteó la contradicción 111 de 2013 o 14, creo que 13. Esta contradicción de tesis tenía dos criterios, uno de la primera sala y uno de la segunda, pero eran anteriores a la reforma a la ley de amparo. Cuando este asunto llegó al Pleno, yo todavía tenía el honor de formar parte de él, y yo recuerdo que me opuse a la contradicción de tesis diciéndoles que en realidad ya había un criterio posterior en la segunda sala, pero en la segunda sala donde habíamos definido lo que era el interés legítimo, que no correspondía al que se estaba tomando en consideración para la contradicción de tesis, que en todo caso pues trajéramos el criterio último de la segunda sala. No quisieron, no quisieron y dijeron, no importa, que sean los criterios que sean, lo único que tenemos que hacer aquí es definir el alcance de lo que debemos entender por interés legítimo. Y pues bueno, sobre esa base está bien, pues lo que vamos a hacer nosotros es exponer las razones de lo que dijimos en nuestra tesis para decir qué es lo que entendemos por interés legítimo. Y bueno, se vino una discusión muy importante en el Pleno de la Corte, y lo que en la sala nosotros habíamos dicho era que por interés hay, pues todos sabemos, tres tipos de intereses: el interés simple, el interés legítimo y el interés jurídico. El interés simple pues es una intención, que podemos tener un interés por cualquier cosa, de carácter cultural, deportivo, económico, pero que no produce consecuencias jurídicas. Por ejemplo, no era penal, nos interesaba a todos, pero finalmente esto no era motivo de una consecuencia jurídica. Entonces, este era un ejemplo claro de un interés simple. Entonces, bueno, pasamos al siguiente estadio. ¿Cuándo estamos en presencia de un interés legítimo y cuándo de un interés jurídico? Entonces, ya en el jurídico lo conocemos todos muy bien, porque es el que hemos manejado durante todo este tiempo en el juicio de amparo, y pues es un interés legítimamente tutelado que genera precisamente derechos subjetivos y que necesita un agravio personal y directo. Entonces, esto ya lo teníamos muy entendido, muy asimilado. Entonces, ¿qué es el interés legítimo? Pues el interés legítimo, se dijo entonces por la segunda sala, es aquel que se genera por que se violente una norma jurídica. La diferencia entonces es con el interés simple, que ese no necesita violentar una norma jurídica, pero el interés jurídico sí, y el interés legítimo también. Entonces, necesitamos una norma jurídica que se estime violentar. ¿Cuál es la diferencia con el jurídico? Que no necesariamente produzca derechos subjetivos, que la afectación que tenga no sea de manera pues tan directa como sí lo es en el interés jurídico. Puede generalmente ser indirecta, eventualmente directa, pero normalmente indirecta. ¿Por qué? Porque no genera derechos subjetivos. Entonces, ¿por qué me genera una afectación? ¿Por qué? Porque pertenezco a un grupo social que tiene una afectación frente al orden jurídico que se está resultando afectado. Sobre esa base, lo que decíamos, ¿y cuál es la pregunta ingenua? Entonces, ¿a qué tipo de derechos
nos estamos refiriendo cuando hablamos de esa afectación. Y nosotros dijimos en la segunda sala, para diferenciar realmente esto, estas afectaciones se producen de manera general por derechos difusos, la afectación a derechos difusos. Y así lo definimos en la segunda sala, aunque la tesis no se tomó en cuenta. No se tomó en cuenta. Sin embargo, en el momento en que se discutió la tesis, que seguramente todos tienen muy conocida, la 111 famosa, en esta tesis yo voté en contra, y esto no es desahogo, pero sí a veces sirve. Yo voté en contra, ¿por qué situación? Porque yo decía, si lo que estamos, no estoy en contra del interés legítimo y por supuesto de su existencia, lo único es que estamos diciendo que en esta contradicción vamos a definir los alcances del interés legítimo y yo no veo que la tesis los defina. Si ustedes leen la tesis, nos confunde cada vez más en el momento en que la leemos, porque empieza a hablar de un interés cualificado, real, actual, preponderante, con un agravio diferenciado, que en un momento dado pueda ocasionar cierta afectación, pero bueno, la leemos y digo, bueno, ¿y qué es el interés legítimo? O sea, ¿cuáles son los alcances que estamos definiendo? Honestamente, pues yo nunca encontré que esto fuera una definición que nos precisara, y esa fue la razón por la que yo voté en contra de esa tesis, no porque estuviera en contra del interés legítimo. Pero bueno, la tesis se publicó, es la que está vigente, y precisamente bajo su aplicación, como ustedes habrán visto, sobre todo si se dedican muchos de ustedes al derecho ambiental, pues han visto que ha ampliado muchísimo el criterio de la Suprema Corte de Justicia anterior, no sé ahora, había ampliado mucho lo que era el interés legítimo. Tan es así que se aceptó el interés legítimo incluso de asociaciones civiles, que bastaba con que en su objeto social pudieran decir que se dedicaban a determinada situación para legitimarse y poder promover el juicio de amparo. Y desde luego lo que rigió siempre fue el criterio de proximidad. ¿Por qué el criterio de proximidad? Porque de alguna forma el hecho de demostrar que formábamos parte de ese núcleo en el que de alguna manera se encontraban una persona o muchas personas con una situación jurídica especial frente al orden jurídico, bueno, pues era lo que nos daba la posibilidad de acudir al juicio de amparo. Entonces, pues se dieron muchísimos juicios en donde se promovieron con interés legítimo. Tenemos una sentencia que de alguna manera trajo a consecuencia el criterio que sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia ambiental, y que pues ha sido pues prácticamente una sentencia que ha servido de mucho para entender cómo debemos manejar el interés legítimo, la manera de probarlo, la reversión de la carga de la prueba que se da en materia ambiental, y sobre todo nos ha dado la posibilidad de saber que en un momento dado la afectación en el interés legítimo no tiene que ser demostrable desde un principio, porque esa carga de la prueba se le revirtió precisamente a la autoridad. Entonces, Laguna de Carpinteros, para quienes no lo conozcan, es precisamente este asunto que nos da pues todas estas luces en materia ambiental. Entonces, sobre esta base, el interés legítimo fue creciendo en su aplicación, fue ampliándose en cuanto a la forma de su entendimiento. En la tesis, algo que yo critiqué también es que después de que se decía una serie de criterios subjetivos que no se entendían, se decía al final, y pues bueno, esto será algo que los juzgadores irán construyendo poco a poco. Bueno, pues es lo que se le ocurra a cada quien. Entonces, ¿cuándo realmente definimos lo que era el interés legítimo? Bueno, pero sobre esa base sí se vino aplicando de manera amplia, de manera progresista, creo yo, y de alguna forma, pues sí se fue entendiendo que este tipo de derechos pues están casi siempre referidos a intereses difusos, y que en un momento dado son intereses de los cuales difícilmente podemos tener una representación jurídica. Como vecinos de una colonia,
pues no tenemos una representación. Pero si vivimos ahí, con eso acreditamos que tenemos una afectación frente al orden jurídico que se está violentando. ¿Qué es lo que sucedió en la reforma actual con el artículo 5º constitucional, quinto de la ley de amparo? Se alarmó mucha gente con este artículo 5º, pero si ustedes lo ven, de veras, por favor léanlo, pero tengan a la mano la tesis 111. Tengan a la mano las dos cosas. Yo las tengo marcadas así con 1, 2, 3, 4, 5, los conceptos que se van diciendo en el artículo 5º, y todos son frases sacadas de la tesis 111. Todas son frases. Yo digo, si con la interpretación de la tesis 111 se ha dado la ampliación tan grande del interés legítimo, yo no veo dónde el artículo 5º actual, con su adición en este párrafo, limite la procedencia del juicio de amparo a través del interés legítimo. Nada más basta leer la tesis para decir, se trasladaron frases exactas de la tesis 111 al artículo 5º de la ley de amparo. Entonces, no tiene por qué pensarse de ninguna manera que hay restricción alguna. En mi opinión, simplemente se trasladó una situación que ya la Corte había dicho, que por mayoría dijo, este es el entendimiento que debemos darle a este concepto. Bajo ese entendimiento hay una serie de precedentes importantísimos donde hemos visto el crecimiento de su interpretación. Entonces yo no veo por qué hoy esta adición se diga que nos está limitando el interés legítimo. De ninguna manera. El argumento hoy, pues ojalá y nos lo entiendan los jueces nuevos, que eso sí puede ser un problema, pero afortunadamente también entiendo que hay gente de carrera judicial todavía, y hay muchos de los jueces que fueron electos que de alguna manera formaron parte de la carrera judicial. Entonces yo creo que ahorita la labor del abogado es importantísima para precisamente hacer argumentos adecuados, idóneos y perfectamente entendidos de la situación, para que los nuevos juzgadores comprendan realmente cuál es la aplicación de estas reformas. Y aquí lo único que yo haría valer en un momento dado, cuando promueva con base en el interés legítimo, sería decir, la tesis 111, que en un momento dado la Corte vino entendiendo de esta y de esta forma en todos estos precedentes, es exactamente lo que se trasladó al texto del artículo 5º de la nueva ley de amparo. Es decir, de la adición a este párrafo de la nueva ley de amparo, y por tanto yo puedo seguir promoviendo como asociación, como parte de la sociedad, como parte de una comunidad, precisamente a través del interés legítimo. Yo aquí no le veo problema alguno en su interpretación. Simplemente compare la tesis con el artículo 5º, y en realidad lo único que se hizo fue subir frases exactas al artículo 5º. Y hasta se puede decir, pues tan se había interpretado por la Corte que esa interpretación, para hacerlo más entendible, pues se subió al artículo. Eso es todo, pero no hay ningún cambio en contra ni ningún cambio negativo, en mi opinión. Qué bueno que nos mencionas esto y cumplimos parte del cometido, que es brindar justamente luz en ese túnel de oscuridad. Así es que lo que acabas de hacer es muy importante, y asumo que en la exposición de motivos no hay nada que contradiga lo que estás ahorita diciendo. Y recuerdo yo que en algunas de las exposiciones que se hicieron de los defensores, digamos, de la iniciativa, hacían justamente alusión a este tema, de decir, no cambiamos, sino traemos criterios que ahora van a estar previstos en el precepto específico. Entonces, esperemos que ese sea el caso, y sobre todo, como tú señalas, que los nuevos jueces reconozcan esa realidad y no tengan una interpretación distinta que lesione esta calidad, digamos, progresiva de demandas de amparo que han venido justamente protegiendo cada vez a mayores sectores de la población bajo el interés legítimo. Y muy importante, que bueno que ya lo señalaste, porque te lo iba a preguntar, pues ya te anticipaste, que efectivamente hubo un precedente muy relevante para el trabajo pro bono, que es el hecho de que las ONGs
con que tengan en su objeto la protección de determinados bienes, la tutela de esos bienes les permite actuar en función de actos arbitrarios y pueden tener legítimamente aspiraciones a ser quejosos en ese tipo de expedientes. Entonces, creo que ahí tenemos un primer punto que me parece, ya con ese ya valió la pena venir, pero todavía nos va a dar un poco más de luz en esta, insisto, tiniebla que de repente se cierne sobre los abogados. Y déjame decirte, hubo consultas, foros, etcétera, y hubo una mezcla, digamos, como de sinsabores entre quienes decían no nos escucharon o no escucharon lo suficiente o tomaron lo que quisieron. Y algo que salió también mucho a relucir en este proceso, que dicho sea de paso, creo que las reformas últimamente se han hecho al vapor. Y eso no es una buena señal, independientemente de la planadora legislativa, debe haber un parlamentarismo, debe haber un intercambio de opinión que de alguna manera fortalezca la bondad, la estructura. Ahora se hablan incluso de preceptos que están en contra de sí mismos en reformas simultáneas. O sea, le llaman anomías o donde hay este tipo de interpretaciones que no resisten un análisis con un poquito más de tiempo, un poquito más de cuidado. Y digo este antecedente porque una de las críticas que se hizo fue que la reforma parecía que tenía nombre y apellido concretamente en materia fiscal. Y se modificaron el 107 y el 135, limitando derechos que se tenían en materia de controvertir actuaciones por parte de la autoridad tributaria en sendos expedientes sobre esta materia. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Hay una lesión directa a los intereses? ¿Sí se hizo un traje a la medida? ¿Cómo ves este tema que nos impacta? Porque al final del día, pues cualquiera de nosotros puede ser objeto de actos de molestia, eventualmente créditos fiscales, procedimientos, y parece que ahora nos tenemos que esperar hasta el final y que no hay posibilidad de alguna manera impugnar actos en la secuela de estos créditos fiscales. ¿Qué opinas? A ver, primero que nada decir que la parte fiscal pues se ha venido teniendo restricciones, pero no necesariamente ahorita, desde mucho antes. Nada más nos hace falta revisar algunos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que todavía me tocaron a mí integrándola, donde vemos, por ejemplo, el criterio sobre fines extrafiscales. ¿Cuántas cosas no se han aceptado? ¿Cuántos cambios fiscales no se han aceptado precisamente por la existencia de fines extrafiscales? Yo voté en contra de eso, porque les decía, el día que pongan a los fines extrafiscales en el 31 fracción cuarta, pues entenderé que es un principio fundamental de los impuestos en nuestro sistema jurídico, pero mientras no estén contemplados como tales, pues tendrán muchos fines extrafiscales, pero eso no es materia para justificar un impuesto o un derecho. Sin embargo, pues, a variar perdí y y los fines extrafiscales ahí siguen y se consideran constitucionales. Cuando llegamos a los topes de las deducciones, también se toparon las deducciones y dijimos, pero ¿por qué? ¿Por qué se va a topar una deducción si en un momento dado constituye una situación que forma parte pues de aquello que es la vida de la empresa? Es la razón de ser para poder tomar en consideración la base del impuesto. ¿Por qué la vamos a topar? Pues también no hubo eco y se toparon. Pero eso no fue de ahorita, ya viene desde antes. Ya viene desde antes. Entonces, yo sí siento que sí ha habido una tendencia a restringir un poco los criterios en materia fiscal. A mí me ha dado un poco de tristeza. ¿Por qué razón? Porque yo considero que la doctrina constitucional que se emitió por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la séptima época, diría a lo mejor desde antes, desde la quinta, pero a lo mejor a mí me tocó más vivir criterios desde la séptima época en materia de amparo contra leyes, realmente se dieron en materia fiscal. ¿Y por qué se dieron en materia fiscal? Porque cada año había cuando menos una reforma fiscal, y a veces dos, y a veces dos. Entonces esto dio lugar realmente a una verdadera doctrina constitucional en materia de amparo contra leyes. Entonces, pues sí, es triste ver que ahora se ha ido restringiendo, pero esto, les digo, no es nuevo. Ahora, la reforma
que hoy se da en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Es el 107 fracción segunda, que también les invito a leerla. ¿Qué es el artículo 107? ¿Qué es lo que nos está estableciendo? El 107 lo que establece es la procedencia del juicio de amparo indirecto. En su fracción primera lo que tenemos es la procedencia del juicio de amparo indirecto contra leyes, y lo que nos hace un enunciado de lo que debemos entender por leyes, no solamente aquellas que lo son en su sentido formal y material, sino todas aquellas disposiciones de carácter general. Esa es la fracción primera. La fracción segunda ya empieza a hablarnos de otro tipo de actos de autoridades. Y la fracción segunda se refiere a los actos de las autoridades que no son jurisdiccionales. Ustedes saben que cuando hablamos de actos de autoridades jurisdiccionales es otra la fracción y nos dice, pueden ser impugnados antes de juicio, durante el juicio y después de concluido este. Bueno, pues la fracción segunda se está refiriendo no a los actos jurisdiccionales, no a las disposiciones de carácter general, sino a aquellos actos que son emitidos por autoridades que no tienen el carácter de jurisdiccionales ni de legislativas. Entonces, ¿a qué tipo de actos se refiere? A los actos de autoridades administrativas. Estos actos de autoridades administrativas son los que nos marcan la procedencia del juicio de amparo en esta fracción segunda. Y en esta fracción segunda podemos encontrar comprendidos dentro de estos actos a los actos pues, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del SAT, que son autoridades, por supuesto, administrativas. Yo escuché muchísimos videos de muchos magníficos juristas que decían que esta reforma acababa prácticamente con el juicio de amparo en materia fiscal. Y yo dije, así de grave está, pues esto sí es realmente alarmante. Y inmediatamente me fui a la reforma y dije, hay que leerla, porque ¿cómo es posible que hagan esto, no? Pues la fui a leer y dije, o estamos leyendo una reforma distinta, o estamos leyendo un texto diferente, no sé. La reforma no dice que se acabe con el juicio fiscal. La reforma lo único que dice es, cuando se trate de actos que emitan autoridades de las administrativas, dígase SAT o dígase Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ya se hayan actos fiscales, que ya se hayan impugnado en todas sus instancias, que ya no hubo manera de retrotraer la posibilidad de su cobro, y perdiste todas las instancias que interpusiste, es decir, te fuiste al recurso de revocación, te fuiste al juicio de nulidad, te fuiste al juicio de amparo, y a lo mejor hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una revisión extraordinaria, y perdiste todas, no hay de otra, ya el crédito quedó firme, lo tienes que pagar, te guste o no, hay que pagarlo. Eso es lo que nos está diciendo la reforma. Cuando estés en una situación de esta naturaleza, o porque solicitaste la prescripción del crédito fiscal, te la negaron, y igualmente recorriste todas las vías de impugnación, y te negaron todas, te dieron palo para hablar de la jerga jurisdiccional, te dieron palo en todas. Entonces el crédito fiscal o la no prescripción quedó firme. Entonces ya no tienes otra alternativa más que pagar, no hay de otra. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la reforma? Cuando esto sucede, pues ya el crédito está firme, lo debes, ya no tienes otra alternativa más que pagarlo. Pero resulta que difícilmente dices, ya lo debo, pues voy y pago. Eso no sucede, al menos no en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ahora vamos a impugnar el procedimiento económico coactivo, es decir, la forma en que nos lo van a cobrar. Y vamos a impugnar todo lo que se puede en el procedimiento económico coactivo para retrasar su pago. Yo hago lo que digo, esto puede resultar hasta perjudicial para el propio contribuyente, porque cada día que pase es recargo, es multa, es actualización, el crédito sigue creciendo, no olviden eso. Entonces, ¿qué sucede?
si yo estoy impugnando día a día todo lo que se da durante el procedimiento de económico coactivo, pues lo único que estoy haciendo es retrasar el cobro de un crédito que dice en la crónica de una muerte anunciada. Ya lo debo, ya no hay manera de decir que no puedo pagar. Entonces, lo que nos dice la reforma es, ya cuando estés impugnando el procedimiento de cobro, no impugnes ninguna de estas etapas. Vete hasta la última, vete hasta el remate, que es la última etapa del cobro, y en esa, si hubo violaciones al procedimiento, junto con esa, combate todas las violaciones al procedimiento. Eso es lo único que está diciendo la reforma. Ahora, ¿esto es grave? Yo no lo veo tan grave. Esto es algo que ya se hizo incluso en los cumplimientos de sentencia. Recuerden ustedes que el cumplimiento de sentencia se da una vez concluido el juicio. Y también se dijo, si en el cumplimiento de sentencia hay violaciones al procedimiento, espérate a que te dicten la resolución última. Es principio de definitividad al final de cuentas. Entonces, eso es lo único que se está diciendo en esta reforma. No es cierto que se haya sepultado y muerto el amparo fiscal. El amparo fiscal, bendito Dios, todavía sigue vivo. No vamos a festejarlo el día 2. Entonces, lo único es cómo se va a manejar el procedimiento de cumplimiento. ¿Qué peligro puede haber? Y esto es importante entenderlo. El peligro que puede haber es que este procedimiento de cobro se lleve a cabo con alguien que no es el deudor. Y si se lleva a cabo con alguien que no es el deudor y yo quiero desde ese momento impugnar este cobro, me van a decir, no, espérate al remate. Esto evidentemente no es posible esperarse hasta el remate. ¿Por qué razón? Porque están hablando de aquel que sí es el deudor, porque si no lo soy, es un acto de imposible reparación y yo puedo impugnarlo en el momento en que yo tenga el conocimiento, porque estamos fuera del supuesto previsto en la reforma. Y otro peligro que pudiera haber, pero tendrá que presentarse hasta que veamos cómo lo aplican, es cuál es el acto último, la orden del remate, el remate mismo, qué es lo que vamos a entender como el acto último para poder impugnar esta situación. Yo diría desde el momento en que se ordena el remate. Pero bueno, ya será motivo de análisis en el momento en que veamos qué dicen y cómo se presenta. Pero como verán, tampoco es algo de vida o muerte. Y en un momento dado, creo yo que si estamos en presencia de un acto de imposible reparación, no estamos vedados para impugnar. ¿Por qué? Porque no estamos en el supuesto al que se está refiriendo la reforma y eso es lo que tenemos que aducir en el momento en que querramos impugnar un acto que no está comprendido dentro de lo que la reforma establece, que es para el deudor, para el que ya le dijeron estás muerto y enterrado y que debes el crédito y lo tienes que pagar. Esa es otra situación, pero para quien no lo es, entonces estamos en presencia de un acto que sí puede impugnarse y debemos dar las razones que son estas para poder hacerlo. Entonces, simple y sencillamente creo que hay que entender a qué se refirió y si vemos realmente cuál es la razón, pues tampoco es así tan grave ni mucho menos. ¿Por qué? Porque solo se refiere al crédito que ya está prácticamente finiquitado. Muchas gracias, Margarita. No cabe duda que es importante escucharte y estamos en un foro de abogados en el cual obviamente la profundidad de tu análisis es relevante. Y lo digo porque de repente nos encontramos en foros televisivos, radiofónicos u otros medios y tienes que tratar de explicar a no abogados estas implicaciones y no es tan sencillo. Y eso me lleva justamente a mi siguiente pregunta, que es, ¿el amparo es un legado nacional al mundo jurídico internacional? Desde la década de los 40 del siglo XIX, eventualmente en las constituciones sucesivas, se ha instrumentado esto como una gran defensa, un mecanismo eficaz de defensa de los ciudadanos, de los habitantes, de cualquier persona que se encuentre en el país, para resistir de alguna manera actos que sean arbitrarios, que sean abusivos, que infrijan
las normas constitucionales. Aquella referencia, aún tenemos jueces en Berlín, ¿no? Es mucho esto, la posibilidad de que tengas una persona que pueda oponerse incluso a la máxima figura gubernamental y que tenga un juez que le diga, usted tiene derecho, y el que se opone o el que quiere invadir su esfera de derechos tendrá que detenerse. Lo digo esto porque, insisto, estamos entre abogados. La figura de la suspensión. Si la figura de la suspensión se lesiona, se reduce, se limita, sí le pegas a una parte de la columna vertebral del juicio de amparo, porque no importa qué tan buena llegue a ser la sentencia, si la suspensión no se llega a otorgar de forma tal que evite daños irreparables, que evite que la sentencia no se convierta en un mero adorno porque el daño ya se materializó, y hay dentro de los expertos, y he escuchado aquí a muchas personas, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, diciendo aguas, la figura de la suspensión sí está siendo lesionada, tenemos que estar conscientes de lo que está pasando. ¿Qué opinión te merece ese tema? Porque asientes de que es una figura principal en el juicio. A la luz de lo que dice ahora la reforma, y ha habido algunas reformas recientes donde se restringió, utilizando tu misma referencia, se restringieron los efectos de suspensiones generales, se prohibieron algunos temas, etcétera. ¿Qué opinión te merece porque es un tema fundamental? Sí, tienes toda la razón. Las medidas cautelares, no solamente en el juicio de amparo, sino en cualquier procedimiento jurisdiccional, son indispensables para preservar la materia del juicio, para preservar el fondo del problema. Entonces, por supuesto que son importantísimas. Aquí podemos hablar de tres artículos en el capítulo de suspensión que fueron modificados y que algunos sí tienen consecuencias que nos marcan un foco rojo. Algunas no tanto, y ahorita voy a tratar de explicarlas. Uno fue el 128, otro es el 129 y otro es el 148. Quiero platicar de estos tres artículos que fueron modificados. El 128 es el que nos dice realmente cuáles son los requisitos para conceder la suspensión. El 128 fue modificado en varios de sus párrafos, se adicionaron algunos, pero se dijo que este 128 de alguna manera que estaba retrocediendo, que de alguna forma estaba limitando la figura de la suspensión. Y lo importante, creo yo, es analizar lo que dice la reforma en este artículo. La reforma, primero que nada, cambia una palabra en el primer párrafo, que en lugar de decir que para decretar la suspensión, ahora dice para tramitar la suspensión. No es nada grave, simple y sencillamente lo que quisieron es, no vayan a pensar que al decir que se decrete la suspensión ya se debe conceder de entrada. Creo yo que esa fue la intención de quitar esa palabra y se me hace absurdo porque finalmente que la tramites pues quiere decir que la estudies, ¿no? Y que en todo caso determines si procede o no procede. Entonces no es tan grave. Claro. Luego viene un parrafito en el que se dice que para analizar los requisitos, primero hay que ponderar entre la apariencia del buen derecho, el orden público y el interés general. Y aquí hay un defecto, como tú decías hace rato, de que a veces la misma reforma se puede contradecir. Aquí estamos teniendo como prerequisito para analizar los requisitos de la suspensión, la ponderación de la apariencia del buen derecho, que por cierto a mí me choca, desde que salió esa figura nunca estuve de acuerdo con ella. Yo creo que no hay apariencia de ningún derecho, hay derecho o no hay derecho, y no hay ni derecho ni bueno ni derecho malo, hay derecho y se aplica, pero bueno. Ministro Góngora, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero al final de cuentas, lo que les quiero decir, la figura prevaleció y pues bueno, él era presidente de la Corte y se subió a la ley de amparo y a la Constitución. Pero bueno, ¿qué implica la apariencia del buen derecho? La apariencia del buen derecho, para los que les gusta la teoría de esto, es asomarse al fondo del amparo para ver si de acaso vamos a concederlo, pues igual podamos conceder la suspensión. Nada más absurdo que eso. Siempre
Digo, quienes crecimos en el Poder Judicial, tuvimos siempre la idea de que la suspensión y el fondo estaban totalmente divorciados, que eran cosas totalmente distintas y por eso se manejan por cuerdas separadas. No tienen nada que ver una cosa con otra. ¿Por qué? Porque en el fondo analizamos constitucionalidad y en la suspensión analizamos naturaleza del acto y requisitos de procedencia de la medida cautelar, no del fondo del amparo. Pero bueno, eso lo dijeron. Y si de alguna manera servía para que los jueces se sintieran más seguros para conceder la suspensión, pues está bien, hay que se quede, no importa. Pero esto lo ponen como prerequisito en un párrafo anterior en el artículo 128 y luego lo ponen como requisito en la fracción 4. Dicen, dentro de otros requisitos como son, primero que nada, la naturaleza, primero la certeza del acto, la naturaleza del acto, que no contravenga cuestiones de orden público y de interés general, y luego la apariencia del buen derecho. Pues no habías dicho desde el principio que lo ibas a ponderar para poder analizar los otros requisitos. Bueno, pues es prerequisito y requisito. Contradicción. No es reiterativo, si no hay una aparente contradicción, según pues en mi opinión sí, pero no daña, finalmente pues no sirve para Ahora nada. se convierte parte de la motivación, ¿no? Ya se convierte en un requisito para motivar. Exacto. Bueno, ese es un error que le encuentro a la reforma, pero es intrascendente. Finalmente no es como para negar la suspensión, que si fuera para negar la suspensión, pues sí sería grave. Luego nos dice, primer requisito, que el acto sea cierto. A ver, si yo voy a promover una demanda de amparo y digo, me van a clausurar, el juez tiene que creerme que me van a clausurar, porque se lo estoy diciendo bajo protesta de decir verdad. Y si yo no lo puse bajo protesta de decir verdad, voy a hacer motivo de requerimiento para que yo asegure que lo hago bajo protesta de decir verdad, porque el juez no conoce ningún procedimiento que haya habido anterior a la presentación de mi demanda. Esa es la razón de la protesta. Entonces, el juez, ¿qué tiene que hacer? Pues creerme que me van a clausurar, que el acto de clausura es cierto, al menos para la provisional. Para la definitiva es otro boleto. Ya para la definitiva tendré informes previos, tendré pruebas, tendré la participación de las partes que estén emplazadas. Pero para la provisional... Hay tipicidad en caso de que no fuera así. ¿Cómo? O sea, hay tipicidad en caso de que la declaración fuera manifiestamente falsa. Pues sí. O sea, claro, pues ahí estás incurriendo en un delito, por supuesto. Puedes ir al frescobote. Sí, eso puede decir. Entonces, la idea es, si yo estoy diciendo eso en mi demanda, es porque es cierto, lo estoy diciendo bajo protesta de decir verdad. Entonces, la certeza del acto reclamado para la provisional, pues está en mi dicho, en la demanda. No es ningún requisito que yo no pueda cumplir. Entonces, no se preocupen por ese. No estaba antes, hoy está, no pasa nada. Segundo, nos dicen, la naturaleza del acto. No lo decía antes, pero ¿qué es lo que tiene que hacer todo juez de distrito para analizar si procede o no la suspensión? Pues analizar la naturaleza del acto, por Dios. Tenemos miles de tesis que nos definen cuál es la naturaleza de los actos reclamados y atendiendo a su naturaleza respecto de cuáles podemos conceder o negar la suspensión. Hay actos positivos, hay actos negativos, hay actos positivos con efectos negativos, hay actos negativos con efectos positivos, hay actos constitutivos de derechos, hay un sinnúmero de actos que nos define la jurisprudencia. Y hago la aclaración, acto positivo no es lo mismo que acto negativo acto negativo y abstención no son lo mismo. Aquí se confunde a veces hasta la jurisprudencia. Un acto positivo es un hacer por parte de la autoridad y el hacer por parte de la autoridad es suspendible a través de la suspensión. Un acto negativo no es una negativa de algo que pedí. Un acto negativo es una abstención de la autoridad. Yo le pedí algo a la autoridad y no me contestó, no me hizo caso. Es una abstención. Si yo le pedí algo y la autoridad me dijo que no, no es un acto negativo, es un acto positivo que entraña una negativa, que es muy diferente al acto negativo que constituye una abstención.
pero eso se confunde mucho en la práctica y hasta la jurisprudencia lo llega a confundir, pero eso así es. Entonces, que tenemos que analizar la naturaleza del acto, por supuesto que tenemos que analizarlo. En actos negativos, pues se ha dicho mucho, no te puedo conceder la suspensión. ¿Por qué razón? Porque resuelvo el fondo del problema. Estás pidiendo que te contesten una solicitud. Si yo digo en la suspensión, pues que te la contesten, pues ya te resolví el fondo, ya para que celebro audiencia constitucional y todo, ya te resolví el fondo. Entonces, la idea es, no puedo resolverte el fondo en una medida cautelar, por eso es un acto de abstención. Un acto no puede ser, vamos a entrar al siguiente, no puedo hablar de actos constitutivos ahorita, pero bueno, incluso en los actos negativos ha habido evolución en los criterios de los tribunales colegiados y de los juzgados de distrito. Antes se decía simple y sencillamente, si es una abstención no se le va a otorgar la suspensión. Sin embargo, por ejemplo, vimos en la pandemia, no me quieren vacunar, que te vacunen. ¿Es un acto de abstención? Sí, sí lo es. ¿Te resuelvo el fondo del problema? Sí te lo resuelvo, pero es un acto que si no lo resuelvo en la suspensión, igual te me mueres. Entonces, hay excepciones. Y eso es lo que hay que también aprender a considerar y a plantear cuando tengamos un juicio. Cuando realmente un acto de esta naturaleza puede ser una excepción para solicitar la suspensión. El siguiente requisito nos dice, es que tiene que acreditarse indiciariamente el contar con un derecho. El interés suspensional se le llama, porque si hablamos de interés jurídico o interés legítimo, estamos hablando del fondo. Entonces, dicen, hay que acreditar el interés suspensional, nos dice la siguiente fracción. Pues tampoco es ninguna novedad. ¿Por qué razón tengo que acreditar el interés suspensional? Porque cuando analizo la naturaleza del acto, si el acto reclamado quiere que se constituya un derecho, pues no te la puedo conceder. ¿Cuándo sucede esto? Yo quiero seguir funcionando en mi restaurante que no tiene licencia. No quiero que me clausure. Perdón, ¿dónde está tu licencia? No la tengo. No, perdón. El juicio de amparo y la suspensión es para hacer respetar los derechos que la autoridad competente me ha otorgado, no para darte lo que la autoridad competente no te ha dado. Eso yo no te lo puedo dar y menos en la suspensión, ¿sí? Entonces, el hecho de que hoy se establezca como requisito analizar el interés suspensional, aunque no se dijera, el juez tiene la obligación de hacerlo, tiene que analizar, ¿tienes licencia para funcionar? Pues claro que te concedo la suspensión. ¿Tienes licencia para circular en un vehículo que necesita placas como autorización para circular? Pues te concedo la suspensión. ¿No la tienes? Pues no te la puedo conceder, porque estaría constituyendo un derecho que no tienes. Y el juez no se sustituye en la autoridad. El juez simplemente hace respetar lo que ella te da. Así de sencillo. Entonces tampoco es un requisito que digamos, nos va a vedar la posibilidad de que nos den la suspensión. Es un requisito que siempre se tiene que analizar y que siempre se ha hecho, aunque no estaba en la ley. ¿Qué es lo que sucedió? Se está subiendo otra vez a la ley todo aquello que dice la jurisprudencia, que se ha hecho a través de jurisprudencia. Y luego, el otro requisito último es la apariencia del buen derecho, el orden público y el interés general. Por Dios, tenemos miles de tesis de jurisprudencia que nos dicen lo que debemos entender por una cosa y por otra, cuando estamos en presencia de que se perjudica o no se perjudica. Digo, no hay nada oscuro bajo el sol en este artículo que no esté resuelto ya en este momento por la jurisprudencia. Entonces, el 128 yo no le veo más que defectillos como el que ya hemos mencionado, que no pasa nada para que nos nieguen la suspensión. Porque de todas maneras son requisitos con los que siempre el juez tiene la obligación de analizar. Se digan o no se digan en la ley de amparo. Hoy se dicen en la ley de amparo, pues está bien, no pasa nada. De todas maneras los van a tener que analizar, espero, los nuevos jueces.
Luego viene, no sé si traías alguna otra cosa o está dentro de alguna. Creo que has tocado partes esenciales de lo que es la pregunta en temas de suspensión. Justamente iba a decir, antes de partir a otra materia dentro de lo que queremos abarcar, el 148 fue modificado para efectos de que cuando la materia del amparo sean normas generales, no se puedan conceder suspensiones de carácter general. Y eso ha hecho mucho ruido. Esto fue motivo de un berrinche. Esto fue motivo de un berrinche legislativo. ¿Qué fue lo que sucedió? En la reforma energética. Ustedes saben que primero hubo una reforma en el 2014, todavía sobre regímenes que hoy tienen la culpa de todo, pero se hizo una reforma energética donde se le dio pues cierta intervención a los particulares en ciertas etapas de la producción de energía y de cuestiones de hidrocarburos. Y luego, pues en la entrada del régimen anterior, pues se quiso dar marcha atrás a esta reforma. Se presentó otra reforma constitucional que no tenían la mayoría calificada en el Congreso y no pasó. Entonces, también fue motivo de enojo y con ese motivo presentaron la reforma legal. Pues cambiando todo lo que querían cambiar. Con la reforma legal, ¿qué sucedió? Una acción de inconstitucionalidad por parte del 33% de una de las cámaras y aparte los concesionarios que se sintieron afectados promovieron juicios de amparo. Entonces tuvimos acción de inconstitucionalidad por una parte y juicios de amparo por otra parte. ¿Qué sucedió con la acción de inconstitucionalidad? Pues la acción de inconstitucionalidad, pues sucedió que cuando se pensaba que habían 8 votos para que esa reforma quedara sin efectos, ¿por qué razón? Porque evidentemente desde un avión se veía que era contraria a la Constitución porque no se modificó la Constitución, seguía prevaleciendo la reforma de 2014, pues 7 votos nada más hubo y no hubo mayoría calificada. Como no hubo mayoría calificada, se desestimó la acción de inconstitucionalidad y ustedes saben que el efecto es que la ley continúe. Pero el criterio se sostuvo. El criterio, a ver, aquí pasa una situación que es importante mencionar, tocas un punto clave. Cuando se desestima una acción, esto equivale a un sobreseimiento en la Suprema Corte. Ya no prevalece ningún argumento en el cuerpo de la sentencia. Pero todo lo que implicó la discusión de los ministros queda contemplada en votos particulares. Entonces se agregan, pues los que lo alcanzan a hacer, yo no siempre alcanzaba a terminarlos, pero los que alcanzan a hacerlo, pues quedan los votos particulares adheridos a la resolución de sobreseimiento, podríamos decir, es de desestimación de la acción. Entonces se quedan los votos donde estaba toda la discusión. Pero los amparos quedaron vivos. Los amparos estaban vivos. Entonces, ¿qué hicieron los jueces? Y no estaban en la Corte. No estaban en la Corte, estaban en los juzgados todavía. ¿Qué hicieron los jueces? Pues seguir el criterio mayoritario de la Corte, que era en el sentido, y aunque la Corte no lo hubiera dicho, por Dios, los jueces autónomamente podían decir, pues esto es contrario a la Constitución, si no se reformó. Entonces los jueces concedieron el amparo con base en el criterio mayoritario de que era inconstitucional. Y con efectos generales. No, eso fue la suspensión, ahorita te voy a decir. Concedieron el amparo y eso pues dio mucho coraje, pero antes se manejó la suspensión. Acuérdense ustedes que para la fijación de los precios en materia eléctrica, pues era una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Es un procedimiento complejo, pero tenían que participar los concesionarios por libre competencia y libre concurrencia. Entonces, en el momento en que se cambia la ley, pues en ese momento deja de operar esta situación como venía haciéndose conforme a la reforma anterior. Entonces se van al amparo los concesionarios y los concesionarios dicen, pues necesitamos que nos concedes la suspensión, pero la fijación de precios implica la participación de todos los concesionarios. Y los jueces
conceden la suspensión con efectos generales. Eso, en mi opinión, y lo digo con el mayor de los respetos porque los quiero muchísimo a los dos juzgadores, tanto a Gómez Fierro como a De la Pesa, los quiero y los respeto muchísimo porque son muchachos valientes, estudiosos, serios. No debieron ponerle con efectos generales. ¿Por qué razón? Porque si ni siquiera tenemos efectos generales para el fondo, pues menos podemos tener efectos generales para la suspensión. Pero ¿qué pasa en una suspensión de esta naturaleza? En una suspensión de esta naturaleza lo que importa es la naturaleza del acto reclamado. Y la naturaleza del acto reclamado era una fijación de precios en libre competencia y libre concurrencia. Y aquí lo único que tenían que haber dicho es que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan. ¿Cómo? Con la misma competencia y la misma concurrencia que se venían dando. Es la naturaleza del acto, no es que yo le esté dando efectos generales. Es la naturaleza del acto la que me permite conceder una suspensión de esta manera. Y les pongo el ejemplo, es como cuando hablábamos del edificio que están construyendo en la colonia, que es unifamiliar, y de repente el edificio de 20 pisos. Yo soy vecina de ahí, infeliz mortal que vive a una cuadra del edificio. Y digo, ese edificio no es correcto que lo construyan ahí porque la ley de uso de suelo no se los permite. Voy al amparo y les digo, estoy en contra de esa licencia de construcción porque conforme a la ley esto no está permitido en esta zona. Y no solo eso, vengo a pedirte la suspensión del acto reclamado. Y entonces, ¿qué me dice el juez? Pues te concedo, debiera conceder la suspensión del acto reclamado para suspender la construcción de ese edificio en lo que se resuelve si la licencia estuvo bien o mal concedida. Me beneficia a mí que pedí el amparo, pero los beneficia a todos los integrantes de la colonia que no fueron al amparo. Esto mismo pasó en la cuestión energética. Fueron los concesionarios que acudieron al amparo, pidieron que se mantuvieran, eran algunos, que no eran todos, que se mantuvieran las cosas en el estado que guardaban, en lo que se resolvía si los actos eran o no constitucionales. ¿Los beneficiaba a los que pidieron amparo? Sí, sí los beneficiaba. Y beneficiaba a los demás también, porque era parte de la forma en que se desarrollaba el acto reclamado. ¿Qué quiere decir esto? Que el principio de relatividad sigue rigiendo en el juicio de amparo. ¿Cuál es la única diferencia? Que si en un momento dado llega a haber problemas de cumplimiento en la suspensión o en el fondo, el único que está legitimado es el que pidió amparo, no los demás que también se vieron beneficiados. Esos no tienen vela en el entierro, aunque se hayan visto beneficiados. Yo pedí amparo y yo puedo ir a denunciar que hay violación a la suspensión o que no se ha cumplido adecuadamente la sentencia, pero los demás no tienen legitimación. porque no interpusieron demanda. Exacto, pero lo único que se corrigió en la revisión fue esa frase, fue lo único que les modificaron a los jueces, les eliminaron la frase de que tenía efectos generales, pero fuera de eso, la suspensión quedó en sus términos, pero el escándalo fue mayúsculo. ¿Cómo conceden suspensiones de esa naturaleza? Al día siguiente ya no estaba válida esa frase. Al día siguiente los colegiados especializados habían modificado las suspensiones suprimiendo esas frases. Eso nunca lo leyeron, de eso nunca se dieron cuenta. Hicieron un escándalo y al día siguiente salió la modificación del artículo. Digo, es absurdo, es absurdo. Nunca se tiene que conceder una suspensión ni un amparo con efectos generales por el principio de relatividad de las sentencias. Esa es la situación. Ahora, les digo, se modificó, eso no quedó vivo. Entonces, ¿dónde estaba la afectación? ¿Dónde estaba el problema? No lo encuentro.
no lo encuentro. Sin embargo, pues políticamente, pusieron un alto a las atrocidades del Poder Judicial y reformaron el 148 para decir que no procede la suspensión por efectos generales. Esa es la realidad. Sí, y la realidad es que en ese supuesto, como dices tú, independientemente de que los dos jueces especializados tuvieron un proceder, digamos, valiente, lo cierto es que lo que ellos estaban tratando de evitar es que hubiera una convivencia de dos sistemas incompatibles, Claro. porque no podías vivir con dos sistemas que prevalecían principios totalmente Por opuestos. supuesto que ellos consideran una suspensión perfectamente concedida. Sí. Lo único fue esa frase, y esa frase se las eliminaron. O sea, no hizo daño a nadie. Pero el 148 modificado sí tiene un efecto, ¿no? ¿O qué opinas tú? Digo que no, porque de todas maneras no tienen que concederla. De todas maneras no tienen que conceder la suspensión. En función de la naturaleza del acto reclamado, lo que dices tú, aunque no le agregue la frase. Y esto no es de ahorita. Vayamos a la séptima época, a la sexta época. Así se han concedido todas esas suspensiones. O sea, no es ninguna novedad. Es la naturaleza del acto reclamado, no el efecto general, por Dios. Ese no existe en el juicio de amparo. Para eso está la declaratoria general en un procedimiento diferente, en un procedimiento distinto. Lo que tú dices, el principio de relatividad realmente no se ha modificado. Y si acaso ahora queda más vigente o más claro, con las vicisitudes o lo que eso trae aparejado, ¿no? Yo diría, eso y nada es lo mismo. Está bien. Déjame entrar en un tema que estoy consciente que a lo mejor, y ya estamos más o menos en tiempo, pero a ver, vamos a un tema que también fue motivo de mucho ruido, porque incluso se habló de un famoso duende legislativo, hablando del transitorio sobre retroactividad. Antes del duende, ¿sabes qué es importante? Y si no quisiera dejar de tocarlo, es el bloqueo de cuentas. Eso también lo iba a preguntar. Este es un tema, este sí es un foco rojo. Este sí es un foco rojo, ¿eh? Sí, a ver, se hace una adición al artículo 129 de la Ley de Amparo. Esta adición al artículo 129 sí es preocupante. ¿Por qué razón? Revocación de licencias, hay varios conceptos ahí. Sí, cuando menos esas dos cosas las tratamos rapidísimo, para no pasarnos tanto del tiempo. Muy bien. Lo del bloqueo de cuentas. El artículo 129 lo que nos da son ejemplos de aquellos casos en los que se afecta al orden público y al interés general y no se debe conceder la suspensión. Por ejemplo, la continuación de centros de lenocinio, centros de vicio, nunca me pidieron un amparo para eso, pero bueno, hay ejemplos de que de eso no hay que conceder la suspensión. Y como esos hay varios ejemplos de la fracción 1 a la 13 en el artículo 129. Pero le agregan esta otra. Y aquí es un problema muy serio que está referido al bloqueo de cuentas bancarias. Un buen día, cualquiera de nosotros, mortales de a pie, nos paramos y nos vamos al banco porque tenemos el pago de una casa, de un coche, del compromiso de una obligación y nos dicen, ¿qué crees? Tu cuenta está bloqueada y no puedes hacer ningún movimiento. Dice uno, ¿pero por qué? Voy a pedir amparo, pues hoy dice la reforma, no procede la suspensión provisional. Fíjense lo grave. No hay suspensión provisional para esto. Esto sí es de veras muy, muy grave. Y ¿qué es lo que ha sucedido con esto? En la Corte tuvimos el asunto en el que se ventiló la constitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. ¿Por qué surge el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito? Porque México somos bien solícitos para firmar todos los tratados internacionales que nos pongan enfrente. Y a veces es bueno porque finalmente entras a los rankings mundiales de préstamos y pues es bueno seguirse endeudando. Entonces, la idea era entrar a la GAFI en ese momento. Y la GAFI, pues como ustedes saben, tiene la idea fundamental de combatir el lavado de dinero y el auspicio de los actos de terrorismo. Y pues sí, este es un problema mundial muy grave, de eso estamos todos conscientes.
México pues suscribió el tratado internacional y dentro de las obligaciones que contrajo estaba precisamente la modificación de su legislación interna en ese sentido. Y se modificó el artículo 115 estableciendo la posibilidad del bloqueo de cuentas sin previo aviso. El artículo llegó a la segunda sala, yo todavía tenía el honor de integrarla, y le tocó, pues ya saben que todos hablan de la jurisprudencia Medina Mora. El asunto era precisamente de Eduardo, y Eduardo presentó el primer proyecto declarando la inconstitucionalidad del artículo, con lo cual todos estábamos de acuerdo. Sí, la verdad, ¿cómo? Sin decirte agua va, hoy no puedes mover tu dinero, ¿qué es eso? Pero empezó la Secretaría de Hacienda, el director de la UIP, que entonces era Betito Basbás, empezaron a litigarlo fuertísimo y nos decían algo que sí es preocupante, que pues en un momento dado son cuestiones que se tienen que ponderar. Y nos decía que el problema que íbamos a tener muy grave como país era precisamente que si se declaraba la inconstitucionalidad del artículo, México iba a quedar muy mal a nivel internacional y nos iban a bajar de muchos rankings que ahora ya nos bajaron, pero en esa época todavía estábamos arriba de muchos rankings. Entonces, que eso iba a traer como consecuencia pues muchos problemas de carácter económico para nuestro país, sobre todo perdiendo estos lugares en los rankings mundiales. Entonces nosotros empezamos a idear, bueno, pues cómo no fastidiamos al país, pero cómo permitimos esto. Y por eso surgió la jurisprudencia que después le llamaron la jurisprudencia Medina Mora, porque sí fue bajo la ponencia de Eduardo. A la conclusión que llegamos fue que lo que podíamos hacer era, a ver, si la investigación viene de una investigación de carácter internacional, donde tú estás siendo investigado por lavado de dinero y por auspicio del terrorismo, bueno, está bien que el artículo quede como tal. Pero si se trata de autoridades domésticas que no te han dado ninguna oportunidad de saber por qué no puedes tocar tu dinero, pues entonces eso sí no se puede hacer. Entonces, y con una interpretación conforme, pues prácticamente se estableció, si es doméstico, tienen que escucharte antes, y si no es doméstico, pues no, por las razones que ya comentamos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues cuando alguien tenía una cuenta congelada, pues iba al amparo y le concedían de inmediato la suspensión. Pues viene la reforma y hoy dice no pueden conceder la suspensión provisional respecto de esto. Ah, pero dan una concesión. En el segundo párrafo lo que dicen es hay que liberar de esta situación, hay que liberar si tienes pensión alimenticia, si tienes un crédito hipotecario, dan varios ejemplos de lo que constituyen obligaciones que se deben salvaguardar y que la idea es que al final de cuentas únicamente te congelen aquello que no implica el pago de esas obligaciones. Entonces, una suspensión acotada. Pero nada más cuando acredites esto. ¿Qué es lo que veo yo en esta adición? Una reversión de la carga de la prueba. Una reversión de la carga de la prueba porque dicen, sí te pueden conceder la definitiva, la provisional, mangos, pero la definitiva te la pueden conceder siempre y cuando acredites la licitud del dinero. Y yo digo, si yo acredito la licitud del dinero desde la provisional, ¿no me la pueden conceder? Pues yo creo que sí, y cuando menos hay que intentarlo. Aquí está estableciéndose una reversión de la carga de la prueba hacia el quejoso. Entonces, mi consejo es, hoy tenemos que tener en nuestras cuentas muy claro el ingreso que percibimos, pero sobre todo el ingreso extraordinario que percibimos. Tener la posibilidad siempre de tener a la mano, pues a lo mejor nuestra declaración de impuestos, nuestro pago de salarios, si realizamos una operación extraordinaria porque vendimos un inmueble, un coche, lo que sea, o tuvimos un contrato que nos pagaron una cantidad no usual,
yo lo que hago ya es mandársela a mi ejecutiva de cuenta, Elizabeth, ahí te va. ¿Por qué? Pues para evitar ese tipo de cosas. Pero si llego a tener una situación de esa naturaleza, yo lo que sí digo es, puedo pedir amparo y me estás diciendo que en definitiva puedo probar la licitud y me pueden conceder la suspensión. ¿Y qué pasa si te la apruebo desde ahorita? Ahí te van todas mis cuentas, mis estados de cuenta, todo, donde te estoy justificando que lo que yo tengo es lícito. No tienes por qué negarme la suspensión. No sé qué vaya a pasar, pero creo que tenemos la obligación de hacerlo valer y sobre todo de poder acreditarlo. Porque esto sí, a mí me parece que es una situación muy delicada, muy delicada. Qué bueno que lo señalas y resaltas nuevamente justamente la labor que tenemos como abogados para saber cómo ante estas restricciones o posibilidades de restricción tengamos la creatividad, la proactividad procesalmente hablando y que haya un juez, esperemos que tenga la mínima solvencia, con que tenga el 10% tuyo ya fregamos, ya vamos muy bien, ojalá que sea ese el Pues caso. cuando menos sí tratar de darle los argumentos necesarios, hacerlos conscientes de cuál es su función y sobre todo decirles, la propia ley me está revirtiendo la carga de la prueba, pues te lo estoy probando, entonces sobre esa base tienes posibilidades para concederme la suspensión. Sé que andamos con el tiempo, pero ya te anuncié lo del duende legislativo Sí, y necesitamos la abordarlo. revocación de las licencias. Sí. La de la revocación de las licencias. A ver, aquí de lo que se trata es lo que decíamos hace rato, la naturaleza del acto. El acto no es constitutivo de derechos. Pero si yo no tengo licencia, que es lo que está diciendo la adición, si yo no tengo licencia para algo, no puedo pedir que me den la suspensión para que esa actividad continúe, porque no tengo el derecho otorgado por la autoridad competente. Y eso no tenía ni que decirlo. Cuando habla de que tengo que acreditar mi derecho suspensional, pues tengo que acreditar que tengo la licencia, el permiso, la concesión, la autorización para poder hacerlo. El problema es si lo entendemos como que si me revocan la licencia, yo no tengo posibilidades de impugnarla. Y eso no lo dice el artículo, no lo dice de esa manera. Lo que está diciendo es, no puedes pedir suspensión si tienes una licencia revocada, pero una licencia revocada firme, que es lo que le faltó decir al artículo. Y eso lo tenemos que interpretar y lo tenemos que hacer valer. O sea, si mi revocación está firme, estoy de acuerdo. No puedo solicitarte con eso, pero si no está firme, Esa pues es la caray, materia. esa es la materia Esa es la del materia. juicio. ¿Cómo no me vas a conceder la suspensión? Sería absurdo. Entonces, esa diferenciación tenemos que hacerla valer y tenemos que hacer que la entiendan. Ese es el chiste de este asunto, que le faltó la palabra firme, como si la tuvieron los fiscales. Claro. Entonces, simplemente es argumentación. Entonces, a ver, tenemos el caso señalado de que en el proceso legislativo, Cámara de Origen el Senado, Cámara de Revisión la Cámara de Diputados, y al parecer, en el momento en que viene la aprobación en la Cámara de Senadores, viene un duende legislativo que modifica el transitorio sobre si la retroactividad sí o no, si es una ley adjetiva o sustantiva y que si tiene estos efectos o no, si hay consistencia con criterios de la Corte respecto a que la retroactividad opera en temas procesales no sustantivos. Y bueno, se arma una discusión fascinante y eventualmente queda ahí una leyenda en el transitorio. Y digo duende legislativo porque se hizo la pregunta de quién fue el autor. Nadie sabe, y nadie contestó. Sí. Entonces hay un tema ahí fascinante, aunque te voy a tener que pedir brevedad porque andamos con el tiempo encima. Muy brevemente, sí. La jurisprudencia de la Corte nos ha dicho toda la vida que cuando hablamos de derechos sustantivos son derechos adquiridos y por supuesto que no podemos aplicar retroactivamente nada. Cuando hablamos de derechos adjetivos no es así. Los derechos adjetivos sí pueden ser retroactivos. La ley de amparo es una ley adjetiva, no es una ley sustantiva. Sin embargo, la propia jurisprudencia de la Corte también nos ha dicho, aún tratándose de derechos adjetivos, cuando estos ya ingresaron a tu patrimonio, ya ingresaron a tu esfera jurídica, ya no te los pueden aplicar retroactivamente.
por ejemplo, decían, es que si me concedieron la suspensión por un bloqueo de cuentas y resulta que entró en vigor la nueva ley, las reformas a la ley de amparo. Mañana me va a decir el juez, te revoco la suspensión porque la reforma dice que entró en vigor a partir de ahorita y no hay problema de retroactividad. Te revoco la suspensión. No, papacito, no es así. No es así. Ese derecho entró a tu patrimonio, ese derecho suspensional entró a tu esfera jurídica, no te la pueden quitar, no te la pueden quitar. La jurisprudencia de la Corte es muy clara. En derechos adjetivos sí procede la retroactividad, salvo que estos hayan ingresado a tu patrimonio o a tu esfera jurídica, entonces no puede operar la retroactividad. Le remendaron, el duende mismo remendó. En los dos primeros renglones de la reforma en el transitorio correspondiente, dice la reforma entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación, o sea, ya, salvo aquellos derechos o algo así, dice, que ya hayas obtenido, que regirán por la ley de amparo anterior. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues está respetando lo que la jurisprudencia ha dicho. El remiendo sirvió, porque creo que el remiendo fue posterior. Lo primero que se había dicho, al parecer, era nada más que iba a ser retroactiva la ley, es decir, que entraba en vigor al día siguiente. Pero ese rengloncito prácticamente subió lo que la jurisprudencia ha dicho en esta materia. Y con eso prácticamente se salva el hecho de que si alguien ya tenía ingresado a su esfera jurídica ese derecho, ya no se lo pueden echar para atrás. Déjame sumar las últimas dos reflexiones que tenías aquí anotadas, y aquí nos podríamos seguir mucho tiempo. Yo por lo menos, en mi caso, estoy fascinado con la solvencia de tu explicación, pero déjame entrar y sumar estos dos últimos preceptos, que sería pensar qué de lo que ves en la reforma representa un riesgo o una restricción, sobre todo para el trabajo que hacemos, pero también hay algo en la reforma que digas qué bueno que se hizo y sí tiene un aspecto positivo que hay que destacar. Sí, sí tiene algo positivo. Se subió a la reforma todo lo relacionado, que no nos referimos a eso porque uno debe hablar de lo malo, no de lo bueno, no, o de lo que ofrece duda, ¿no? Más bien, no por mal hablar, de lo que ofrecía duda. Pero sí, por ejemplo, todo lo que está relacionado con la materia tecnológica, por supuesto que es bueno. Por supuesto que es bueno porque al final de cuentas se está subiendo todo aquello que se hizo en los acuerdos generales a través de los cuales se estaba llevando a cabo todas estas cuestiones tecnológicas de la firma electrónica, el expediente electrónico, la notificación electrónica, todo esto que se manejaba a través de acuerdos generales, pues ya se subió a la ley de amparo. Y yo creo que eso es muy claro y es muy correcto, precisamente pues vemos ahora este despacho que está tan moderno, tan moderno, y bueno, pues es la tecnología que cada vez va avanzando de manera galopante y qué bueno que nuestros juicios pues vayan entrando a esto, en la inteligencia de que pues también sabemos que nuestro país es un mosaico de situaciones diferentes, sobre todo en materia económica, y que habrá quienes jamás puedan presentar un amparo electrónico y se sigue preservando la posibilidad de que esto sea a través de la forma tradicional. Pero esto de subir todo a la materia tecnológica y de regularlo, a mí me parece muy correcto. El acortamiento de los plazos para notificaciones, para la resolución de asuntos y todo, pues también es buena. Nada más recuerden que para los juzgadores los únicos plazos fatales son los constitucionales, no los legales. Los legales siempre tendrán excusa dependiendo de las cargas de trabajo. ¿Y algo que nos debiera preocupar a este grupo de lo que hemos... Sí, el bloqueo de cuentas. Yo eso sí lo modificaría, sí establecería pues la posibilidad de suspender sin pasar la carga de la prueba de forma tan tajante hacia el particular. Desde luego, pues tomar precauciones, a lo mejor fijar una garantía, algún otro tipo de cuestiones, pero no establecer tajantemente la prohibición de una suspensión. Esto sí es realmente
obligatorio, porque pues porque te pueden pasar a fastidiar la vida con el incumplimiento de alguna obligación fuerte que tengas y que no puedas movilizar tus cuentas. Y que además en el contexto actual se puede prestar a abusos por venganzas políticas o de otra naturaleza y dejan a alguien en indefensión. Exacto, totalmente en indefensión. Y otra, en el interés legítimo, lo haría más claro. Lo haría más accesible, o sea, menos con digo, vuelvo a decir, qué bueno que voté en contra de la tesis, porque hoy demostró que subirlo de la tesis a la ley Sigue solamente siendo una- confundió más, por eso voté en contra. Y quizá tu comentario justamente me da la razón de que un proceso legislativo con un poquito más de holgura, un poquito más de intercambio, de que juzgadores hubieran opinado, de que ministros hubieran dado su punto de vista, le hubiera dado mayor solvencia a algo que, voy a pensar, tenía una recta intención de origen. Pues yo ahí lo que te diría que sí, me parecería muy sano y muy bueno si es que escuchara. Sí, ese es un pequeñísimo detalle. Detalle que tenemos poco tiempo, pero abro el espacio como habíamos prometido. Quizá tomar un par de preguntas en bloque para no abusar del tiempo de Margarita. Si quieren levantar la mano, y como dicen en mi pueblo, las preguntas tienen un signo de interrogación al inicio y al final, para que no nos vayamos a exposiciones eternas. ¿Quién quiere ahora sí que alzar la mano, hacer alguna pregunta? Me imagino que todo quedó clarísimo, pero debe haber alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, si no alguien más, para calentar aquí el ánimo. Yo teniéndote, te tengo que preguntar, ¿cómo sientes tú el ánimo por la reforma judicial? ¿Qué es lo que está pasando hacia adentro? ¿De qué manera podemos coadyuvar nosotros como foro, como gremio, a que el efecto que se antoja devastador de alguna forma, pero es lo que tenemos, de qué manera podemos asegurar que esto no se derrumbe, sino que podamos arar hacia un mejor proceder y sobre todo que tenemos en 2 años otra parte de la elección para la otra mitad que no quedó, digamos, cercenada. Eh, Te tengo que preguntar eso porque creo que nos podemos beneficiar de tu opinión. Bueno, en primer lugar, para mí la reforma judicial pues fue muy triste para pues una persona que dedicó su vida al Poder Judicial de la Federación y que trabajé ahí durante casi 44 años, desde oficial judicial hasta llegar a la Corte, pues ha sido muy triste ver cómo han destruido mi casa a mazazos. Ha sido realmente estrujante, esa es la palabra. Sin embargo, pues las cosas se dieron y creo que dicen que el hubiera no existe y las cosas están ya aplicándose. Yo siempre he pensado que la vida tiene que seguir. La gente que quedó fuera del Poder Judicial, yo ya estaba desde antes, había concluido mi encargo, adiós, gracias, pero la gente que quedó fuera con motivo de esta reforma sí ha tenido una situación emocional muy fuerte, muy, muy fuerte, porque no eran personas que esperaran salir en este momento, eran personas que tenían pues un futuro, un proyecto de vida, Claro. un proyecto de vida, una ilusión profesional muy grande que quedó prácticamente truncada con la reforma, y que, bueno, pues al final de cuentas ya es irreversible, al menos eso es lo que se ve. La reforma ya está, pues llegaron ya los jueces electos popularmente. Hay todavía jueces de carrera judicial, eso puede ser bueno. Siempre se dijo que cuando había alguien con cierta experiencia, quedaban en los órganos jurisdiccionales, decíamos nosotros, como pie de cría. Sí, ¿para qué? Pues para orientar a quienes en un momento dado llegaban con menos experiencia, pues yo creo que ahorita sería para orientar a quienes lleguen con menos experiencia o con nula experiencia, que eso todavía puede ser más difícil. Pero bueno, cuando menos hay ahorita una voz a lo mejor orientadora, una voz que pueda ayudar en los órganos colegiados, en los juzgados, pues no, pero
pues hay secretarios, hay actuarios que todavía pues pudieran tener un poco más de práctica judicial. Yo creo que aquí es donde entra la labor del abogado litigante. Yo creo que hoy más que nunca la labor del abogado litigante es coadyuvar en cada resolución, bueno, más bien en cada demanda, en cada proveído que nosotros busquemos se dicte en un juzgado a través de una promoción, tratar de instruir al juzgador, formulando argumentos serios, válidos, correctos, fáciles de comprender, porque también esa es otra cosa, y tratar de buscar en la medida posible de que rija el alegato de oreja. Eso es bien importante. Entonces, tratar que de veras los nuevos juzgadores tengan dentro de su costumbre judicial recibir a los litigantes, para que además de lo que le estoy diciendo en el papel que estoy presentando, se los reitere de viva voz, se los diga de viva voz cuantas veces sea necesario. ¿Por qué razón? Porque va a ser una forma de ir buscando una cultura judicial que hoy tenemos perdida, pero que nosotros tenemos la posibilidad de reivindicarla, tenemos la posibilidad de buscar una culturización, permítaseme decirlo de esa manera, para los nuevos juzgadores. Y creo que la responsabilidad para nosotros en ese sentido, hoy más que nunca, es indispensable. Pues si no hay otra intervención, me parece que esto que acabas de decir es la conclusión perfecta, el corolario adecuado de decir, tenemos una gran responsabilidad y sea trabajo pro bono o de cualquier otra naturaleza, el gremio tiene que actuar con gran responsabilidad para hacer que esto camine por un mejor destino y que los hubieras no existen, pero quizá algo más podríamos haber hecho en alguna otra época para que algunas de estas vicisitudes no se hubieran presentado. Eso ya pasó. Ahora tenemos enfrente un reto y hay que hacerle frente en forma colectiva, insisto, dentro de este foro de trabajo pro bono y en el demás también. Dicho lo cual, les pido un fuerte aplauso para nuestra ponencia. Gracias. Muchísimas gracias. De verdad ha sido excepcional esta charla, esta reflexión con tanta claridad. Yo creo que a todos nos ha traído pues mucha luz su exposición, su reflexión, ministra en retiro, porque pues hay mucha información y muchas veces también nos podemos dejar llevar sin un análisis adecuado, y creo que es muy esperanzador también el mensaje. Los retos no son menos, pero muchísimas gracias. En nombre de los Estándares Pro Bono México, que somos esta red de abogados que ve aquí y otros que hoy no pudieron venir, agradecerle profundamente, ojalá que no sea la primera y la última, que haya muchas más en donde nos pueda compartir estas reflexiones. Paco, también muchísimas gracias por esta conducción, y con esto pues damos por concluido. Le queremos dar una pequeña reconocimiento también, Paco. Al contrario, muchísimas gracias. Y obviamente muchas gracias a BGBG, Carlos, Alejandro, y también obviamente a Edmond Greger de Fonboveser por coordinar el mes pro bono, y muchísimas gracias a todos también por estar aquí. Carlos, no tenemos por aquí un cóctel, que muchísimas gracias también por haberlo preparado. Bueno, muchas gracias por la plática, la intervención, y a todas y a todos ustedes, y pues disfruten unos bocadillos y un poco de vino. Gracias. Gracias.